Hablar de qué tiene que ver la mente o los problemas neurológicos con los problemas en la garganta. La doctora Amparo Sumanogoto está con nosotros. Ella es foniatra del Centro Médico ABC y se suma a la conversación la doctora Marcela Rodríguez Violante, médico especialista en neurología también del Centro Médico ABC, aquí en Polanco, las dos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿ABC? No. ¿O dónde? En Santa Fe. En Santa Fe. En Observatorio. Ah, en Observatorio, ya, perdón. Me revuelvo con tanto... Sí. No, sí, me confundí de hospital. Es que hay muy buenos hospitales en México, es la buena noticia. Doctora Mayela Rodríguez Violante, ¿qué tiene que ver el Alzheimer y el Parkinson? Porque eso vaya que asusta. Mi mamá tuvo Alzheimer, conocí bien esa enfermedad. ¿Qué tiene que ver con la garganta o con problemas de no poder trabajar, la disfagia, ¿no? Que es no poder tragar. ¿Qué tiene Bueno, que ver? tiene que ver muchísimo porque el cerebro es el que lleva todo el movimiento de todo el cuerpo. Ajá. Y pues la garganta no es la excepción. Tiene un mundo de músculos, las cuerdas vocales son músculos al final del día. Entonces, si algo empieza a fallar neurológico, cuestión de movimiento, se va a afectar la deglución inmediatamente. Yeah. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se afecta tanto la voz como la deglución. O sea, no solamente la deglución, empezamos con la voz. Entonces, si la voz tiene problemas o hay problemas para tragar, que podría ser un tema que esté llevando hacia otra hacia una enfermedad más, ¿no? degenerativa. O sea, puede ser que el cerebro no está funcionando bien y no está ayudando. Así es. A veces la familia empieza a decirte, es que ya no habla como antes. Este no es su tono de voz. Su tono de voz es más bajito. Ya no le escucho, a veces no le entiendo. Y eso es como un primer signo de algo está pasando. Ya no tiene el mismo tono de voz, no tiene la misma entonación. No te hablan todo el día parejo y entonces así, pues no era lo habitual. Y esa es para nosotros es una seña de algo pasa, algo está fallando en el sistema para poder empezar a ver. Y cuando empezamos con temas de deglución, sobre todo nos dicen, empieza a toser cuando toma agua o cuando come ciertas cosas como el arroz, ¿no? Y se atoran y empiezan a toser. Entonces, algo más está pasando. Ajá. Y en el tema de las demencias como el Alzheimer, el mecanismo es distinto. Aquí es que el cerebro está dejando de dar la orden. Se le está olvidando dar la orden. Ajá. Así como se nos olvidan las palabras y se nos olvida dónde están o dónde dejaron las cosas, al cerebro se le empieza a olvidar cómo dar la orden para pasar. Claro, yo recuerdo las últimas semanas de vida de mi mamá, le dio una neumonía. Y entonces se la llevan al hospital por neumonía y me dice, ya la conectaron a la máquina, le pusieron un tubo, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, se va a recuperar, me la van a mandar a la casa. Y cuando el doctor me habla y me dice, Marco Antonio, quiero hablar contigo porque esta es la última etapa del Alzheimer, cuando el cerebro ya no recuerda cuándo es comida y cuándo es aire. Entonces, la comida se le va a los pulmones, ya no le podemos dar de comer a tu mamá. Y yo dije, ¿y eso qué significa? Pues significa que le quedan como 15 días de vida. Y ahí empezó ya pues todo el luto de perderla, pero entendí que al cerebro se le van olvidando sus funciones y la última que se le olvida es esa. Entre esas se le olvida cómo. Es aire o es comida, ¿no? Algo que damos por sentado, qué maravilla. Sí, o se dejan la comida en la boca y no saben qué hacer con ella. Entonces no tiene necesariamente que ser el último síntoma, puede ser un primer síntoma. No un primer síntoma, pero sí ya un síntoma moderado de la enfermedad de Ajá. Estoy dejando la comida, me estoy tardando mucho en, oye, pásala. Y entonces cuando tienes esos, por ejemplo, te habla la foniatra y te dice, oye, tengo un paciente que tiene esto, ¿qué exámenes le hacen para verificar si tiene algo que ver con Parkinson o Alzheimer o alguna otra enfermedad neurológica? Pues lo primero es la historia, ver cómo ha ido evolucionando, qué ha pasado en el tiempo, cómo fue que empezó con los problemas de voz o de deglución, y de ahí una buena revisión neurológica, porque a veces no van solos, no va solo la voz, sino que van quizá problemas de la lengua, o quizá van problemas de fuerza de las manos, de las piernas, de algún lado. ¿Qué es esto de una buena revisión neurológica? ¿Es un escaneo en el cerebro? No, una revisión en el consultorio de ver cómo estás caminando, cómo te estás moviendo, cómo te estás coordinando, y ya de ahí, si se necesita, hacemos ahora sí una resonancia magnética o hacemos cosas más sofisticadas para llegar a los diagnósticos, pero lo primero es la clínica, es revisar. Y ahí es donde van trabajando de la mano. Ustedes, una foniatra con una neuróloga, por ejemplo, y ahí es donde empiezan a ver. A ver, el tema de la disfagia, el problema es para tragar. ¿Ese es el problema más común que se presenta en tu consultorio, doctor Amparo Sumanogoto?
Sí, Marco, yo creo que el primer motivo de consulta sí es problemas para deglutir, que se llama disfagia. El segundo es voz y el tercero lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que algunos de estos problemas coexisten. Claro. Porque justo hablando del tema neurológico, hay pacientes que empiezan a dejar de hablar o que su voz se vuelve más bajita, como decía Mayela, o que empiezan con problemas para deglutir, guardan la comida en la boca, se empiezan a ahogar o a atragantar. Entonces también hay que ver si solamente es un problema el que se presenta o hay varios. Claro. Cuando llegan de primera intención conmigo, que no han pasado por un neurólogo, siempre pido ayuda de un neurólogo para justamente descartar que esté empezando con alguna enfermedad neurológica. Claro.